Buenos días a todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San Diego, California, desde los estudios de KPBS en el campus de la Universidad Estatal de San Diego. Saludamos a nuestros distinguidos participantes en México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y demás países participantes en la región latinoamericana. Deseamos una vez más agradecer a Telecomunicaciones de México, PanamSat y BrasilSat por los servicios de enlace satelital que nos permiten llegar a todos ustedes a través del milagro de las telecomunicaciones. Bienvenidos al programa La creación de alianzas internacionales de negocios, la extensión de la organización. Esta es la cuarta videoconferencia de nuestra serie de 1996 titulada Estrategias para la Competitividad Global. Yo soy Frank Medeiros y seré el moderador de este programa. Les recordamos a los coordinadores de cada sitio receptor retirar la hoja de asistencia y llenarla y enviárnoslas con los nombres de las personas interesadas en obtener el certificado o diplomado y enviárnoslas a esta universidad. El programa del día de hoy constará de 3 módulos de presentación y 2 sesiones de preguntas y respuestas. Esperamos sus amables interacciones. La liberalización del comercio mundial y el crecimiento de la inversión transfronteriza ha abierto oportunidades de negocios nunca antes visualizadas por las empresas y organizaciones de países industrializados y en desarrollo. Más allá de las bien establecidas corporaciones multinacionales, está desarrollándose ahora un contingente creciente de medianas y pequeñas empresas que están extendiendo sus alcances a través de alianzas y asociaciones internacionales de negocios para poder participar en nuevos mercados extranjeros o para consolidar su posición comercial nacional con productos de mejor calidad y mayor costo y efectividad. Aquí presentaremos los principios básicos y las estrategias para crear estas alianzas de negocios, particularmente en el contexto del Tratado de Libre Comercio, el TLC de Norteamérica, y la gradual integración del libre comercio en todo el continente americano. Me complace presentarle a nuestros expertos, el señor Stanley Schultz, el señor George González y el señor Pat Rossi. El señor Schultz es consultor internacional de negocios y empresario. Muchos años ha trabajado en Estados Unidos y en otros países promoviendo, distribuyendo y también en calidad de fabricante. Y lo ha hecho particularmente en Latinoamérica. Él ha sido comerciante, propietario de negocios, catedrático universitario, entre otras actividades. Es fundador y socio de las empresas Schultz, establecidas en 1924, y es egresado de la Escuela de Comercio de la Universidad de Southern California, de donde también obtuvo su maestría en Administración de Negocios. Además, ha fungido como consultor de McDonnell Douglas en Finlandia, Yugoslavia, Austria y Hungría en varios tipos de programas sobre comercio. El señor González obtuvo el grado de doctor en jurisprudencia en 1976 de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Es actualmente miembro y socio del bufete internacional McKenna & Cuneo, oficina de San Diego, California, desde donde se dedica a diversos aspectos prácticos del comercio, tanto a nivel regional como internacional. Es asesor de clientes que buscan establecer negocios en Estados Unidos y empresarios que desean realizar negocios a nivel internacional, incluyendo coinversiones, establecimiento de sucursales o subsidiarias para ventas, franquicias, financiamientos y contactos de negocios en el extranjero. El señor González es representante de un gran número de empresas relacionadas con la construcción, la vivienda, el sector energético y otros ramos. Fabricación, comercio internacional, entre otros.
El señor Pat Rossi es vicepresidente del Área Internacional para la región de San Diego-Los Ángeles de California Union Bank, que es la subsidiaria del recientemente formado Bank of Tokyo Mitsubishi. Este es el grupo bancario financiero más grande en la actualidad, con una red de más de 400 oficinas y empresas a nivel mundial. El señor Rossi es reconocido experto en comercio y finanzas internacionales. Ha sido egresado del sistema de la Universidad del Estado de Pennsylvania de Mansfield University. Su distinguida trayectoria profesional incluye haber colaborado con el conocido grupo de seguros, la empresa Lloyd's of London, de Londres, y ha sido administrador gerente de Corroon y Black Insurance Brokers en la ciudad de Seattle, Washington, estado de Washington, y ahora el banco Union Bank en San Diego. Ha sido presidente del prestigioso World Trade Club de San Diego y es miembro de la mesa directiva del World Trade Center de la ciudad de San Diego, California. Ha escrito diversos artículos e informes sobre cartas de crédito, riesgo financiero en países en desarrollo y planeación de prestaciones internacionales. Bienvenidos, señores. Antes de empezar, quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que existe más riesgo en crear asociaciones o unirse con otra organización con el fin de incrementar la panorámica internacional de nuestros esfuerzos en las áreas de negocios y servicios en vez de intentarlo independientemente? Es decir, aquí estamos hablando de los aspectos positivos y quizás negativos de estas asociaciones comerciales, de estas coinversiones. ¿Qué podrían decirnos? Yo podría primeramente decir que depende muchísimo de los antecedentes y de la experiencia y conocimientos que tiene una empresa determinada en el campo internacional. Si esta es una primera inversión conjunta o asociación comercial con un país en un país extranjero, yo diría que sería muy riesgoso hacerlo independientemente. Eso sería lo primero que se me ocurre. Y yo quisiera agregar que es importante que las empresas interesadas en hacer coinversiones con empresas en el extranjero realicen primeramente lo que se llama la debida diligencia y que hagan las investigaciones del caso para ver cuáles son las capacidades de dicha empresa para trabajar en ese campo y para poder entregar, tal como lo están diciendo que lo van a hacer. Esta gestión de la debida diligencia es importante para que la empresa sepa que puede funcionar en otro país. Y cualquier empresa tiene que realizar esto. Bueno, Frank, es importante también anotar que las empresas bancarias son muy buenos socios. Por ejemplo, para las empresas que desean abrirse en otro país, abrirse campo en otro país, porque el banco ofrece, al buscar un socio para una coinversión, realmente un banco de clase mundial tiene oficinas en los demás países, tiene contactos comerciales y relaciones de negocios con posibles socios con los cuales tal vez la empresa desea asociarse, y entonces pueden hacer también esta tarea de la debida diligencia entre las empresas y puede servir como un enlace muy bueno para este proceso y puede observar y ser una especie de árbitro y mediador para estas empresas que están y puede ir controlando a estas empresas que van desarrollando actividades comerciales. Por ejemplo, el banco nuestro ha tenido experiencia con éxito en este sentido, particularmente en los mercados asiáticos, y esto creo que ocurre también en todo el mundo. Muchas gracias, señores. Creo que vamos a entrar en materia dentro de poco. Ahora vamos a pasar al módulo número 1 en el que el señor Schultz nos explicará algunas de las estrategias básicas que las organizaciones involucradas en asociaciones internacionales de negocios podrían utilizar para desarrollar sus mercados globales. Gracias. Me da mucho gusto poderme dirigir a todos ustedes. Primero, repasaré algunos de los puntos sobre globalización de los que hablé en mi presentación anterior.
Enseguida entraré de lleno al tema de hoy, que es el significado moderno de la llamada organización extendida. Me concentraré sobre el concepto de competitividad global, primeramente. Luego llevaremos los esquemas de implementación de alianzas internacionales, analizando el tipo de esquemas de asociación que más convienen a su organización. Por último, hablaré de la metodología e implementación de un plan de negocios. Comencémonos refiriéndonos al concepto mismo de globalización, su definición y su impacto en las organizaciones grandes, medianas y pequeñas de hoy. Dejaré los temas relacionados con los acuerdos de libre comercio y mecanismos financieros internacionales a mis distinguidos colegas Jorge González y Patrick Rossi. Para definir globalización, debemos comenzar entendiendo el concepto de integración económica global. La globalización de nuestra vida diaria es evidente en todos los lados, desde los productos que compramos y utilizamos hasta nuestra relación con los movimientos de tipo de cambio de moneda que diariamente conocemos por diferentes medios. La globalización no es solo una cuestión de incremento de los volúmenes de comercio. Lo vemos en la interdependencia de los mercados mundiales financieros, en los patrones de producción y consumo y en la intensidad de los flujos de información y tecnología. En el ocaso de la revolución industrial, muchas ideas tardaban décadas para desparramarse aún por Europa. Ahora lo harían a la velocidad de la luz. Hoy en día todavía escuchamos algunas voces del proteccionismo y del nacionalismo económico. La historia nos dice ya que está mal apoyar estos conceptos. La globalización y el rápido progreso económico son realidades convergentes que pronto se hacen una. La integración global es el mejor camino para todos los países de la Tierra, industrializados y no, grandes y pequeños, para lograr mayor riqueza conjuntamente. Debemos crear un mundo en que cualquier persona sea libre de comprar lo que desee, viva y trabaje donde prefiera e invierta y produzca donde las condiciones le parezcan más ventajosas. Debe existir la libertad ilimitada para que los individuos realicen comercio dentro y fuera de sus fronteras nacionales, una división internacional del trabajo amplia y congruente e interdependencia económica mundial. Pero siempre debe prevalecer un concepto básico donde haya libre comercio. Deberá haber comercio equitativo. No debemos jugar con una moneda cargada solo a favor de algunas partes. Con respecto al regionalismo global, este concepto es lógico y progresista solo si trasciende fronteras políticas nacionales. Nuestras comunidades a nivel local automáticamente irán desarrollando relaciones con sus socios naturales, algunos cerca geográficamente, otros remotos. A través de estas uniones, las regiones alertas con visión y aspiración global crecerán y prosperarán de la misma manera que las empresas alertas que ya han adoptado una perspectiva global están ahora prosperando rápidamente. Por ejemplo, Colombia puede florecer rápidamente a través del incremento de sus relaciones comerciales con México y Venezuela, utilizando el Tratado G3 para luego aprovechar la economía de Estados Unidos y Canadá con el TLC. He dicho antes que el principal papel de nuestros gobiernos en un mundo sin fronteras debería ser representar y proteger los intereses de cada uno de sus ciudadanos, no el de las empresas y demás grupos de interés especial. Deberán cada vez más fomentar y dejar entrar lo necesario para que cualquier persona tenga los medios para tomar sus propias decisiones. La globalización exige la transformación a nivel personal de gerentes y trabajadores. En consecuencia, promueve el fondo de la transformación total de nuestras organizaciones. Este es el verdadero reto que nos presenta la globalización de los mercados. Nada menos que la creación de un nuevo tipo de empresa. Una verdadera orientación global plantea nuevas exigencias de estrategia organizacional, estructura y funcionamiento. Es fácil relativamente evaluar nuestras condiciones competitivas y tomar la decisión de brincar a un nuevo nivel transnacional. Cada vez se hace más claro en la práctica que en la mayoría de los casos un paso decisivo, como puede ser el de crear una coinversión transfronteriza, es la mejor y más segura manera de iniciarse en el camino hacia el estatus global. Las fusiones con otras empresas o las adquisiciones son esquemas demasiado rígidos como primera aventura hacia lo internacional.
Si no se tiene éxito con el socio extranjero, en estos casos, el procedimiento de separación o divorcio mercantil puede ser muy costoso y estresante. Las alianzas estratégicas, por otra parte, pueden ser demasiado débiles y no suficientemente comprometedoras para proteger las partes. Yo tiendo a inclinarme hacia la alternativa de la coinversión o joint venture, particularmente cuando se trata de asociarse con otra empresa de otro país que ya ha tenido éxito en el último campo de los negocios que el de usted. En mi última presentación expliqué cuáles son las características que definen una corporación transnacional y cómo cada vez más empresas están evolucionando de sus modelos tradicionales de tipo internacional y multinacional, transformándose hacia nuevas estructuras y estrategias transnacionales en las que la eficiencia global y la congruencia con las preferencias y condiciones locales se manejan como conceptos complementarios y no contradictorios. Bueno, entremos ya al corazón de mi mensaje de hoy. Hablemos de la estrategia general de negocios que nos dicta la globalización. Hablemos del concepto de competitividad global. Las empresas, no los países, compiten en los mercados internacionales. Debemos entender cómo las empresas crean y sostienen una ventaja competitiva para poder explicar el papel que juega un país en el proceso. En la competencia internacional moderna, las empresas no tienen que confinarse a su país de origen. Ellas pueden competir con estrategias globales operando en muchos países. Debemos dar atención especial al cómo las estrategias globales contribuyen ahora a una mayor ventaja competitiva a través de la redefinición del papel tradicional que juega el país de origen. Comenzaré refiriéndome a los principios básicos de una estrategia competitiva. Muchos de estos principios son los mismos, ya sea en el ámbito de un mercado doméstico o internacional. Habiendo establecido esto, me referiré a la manera que las empresas fortalecen su liderazgo compitiendo globalmente. Los elementos de la estrategia deberán definir qué atributos o fortalezas de un país son relevantes. La unidad básica de análisis para entender la competencia es un sector de negocios o industria. Un sector, ya sea de industria o servicios, es un grupo de organizaciones que compiten uno con el otro. Un sector o industria que se distingue estratégicamente de otro representa una gama de productos y servicios cuyas fuentes de ventajas competitivas son similares. Algunos ejemplos son las máquinas de fax, los productos de polietileno de baja densidad y los equipos de inyección de plástico. Pudiera haber algunos sectores relacionados que generen productos que comparten clientes, tecnologías o canales de distribución, pero que tienen sus propios requerimientos muy particulares de ventaja competitiva. En la práctica, el definir fronteras sectoriales es inevitablemente cuestión de grado. La selección de la estrategia competitiva adecuada se debe basar en dos consideraciones fundamentales. La primera es la estructura del sector o industria en la que su organización compite. Diferentes sectores difieren en la naturaleza o dinámica de su competencia y no todos ofrecen iguales oportunidades de rentabilidad sostenida. El promedio de rentabilidad en las industrias farmacéuticas y de cosméticos, por ejemplo, es extremadamente alta, mientras que en la industria del vestido o del acero no lo es. La segunda consideración clave de una estrategia es el posicionamiento de su empresa dentro del sector. Algunas posiciones estratégicas permiten más utilidades que otras, independientemente del promedio de rentabilidad que tenga todo el sector. Pero ninguna de estas dos consideraciones fundamentales por sí solas es suficiente para guiar la selección de la mejor estrategia competitiva. Por ejemplo, una empresa en un sector altamente atractivo pudiera no lograr un mínimo aceptable de utilidades si ha seleccionado un posicionamiento competitivo pobre. Tanto la estructura de un sector como la posición competitiva de las empresas que lo integran son aspectos dinámicos. Ciertos sectores difíciles pudieran hacerse más o menos atractivos con el tiempo a medida que se eliminan las barreras para entrar a ellos o se modifiquen algunos de sus elementos estructurales, como pudieran ser ciertas leyes o reglamentos aplicables. El concepto de posición competitiva refleja e implica una lucha sin fin de competidores. El grado de atractivo de un sector de negocios y la posición competitiva deseada dentro de este deben ser elementos de diseño en cualquier organización. Las empresas con éxito no solo reaccionan a su ambiente de negocio, sino que lo tratan de influenciar o modificar a su favor. De hecho, los cambios en la estructura de un sector o el surgimiento de nuevos factores de ventaja competitiva son elementos que modifican la posición competitiva de una empresa.
Por ejemplo, las firmas japonesas se convirtieron en líderes internacionales del sector de televisiones con base en una reorientación hacia unidades portátiles más compactas y el reemplazo de los bulbos por tecnología de semiconductores. Las empresas de un país pueden así suplantar las de otro en un negocio internacional al estar en mejor posición para percibir y responder a cambios industriales de este tipo. La estrategia competitiva debe emanar de una comprensión profunda de los aspectos estructurales del sector y su dinámica. En cualquier sector, ya sea doméstico o internacional, la naturaleza de la competencia se puede definir a través de 5 fuerzas competitivas. Primero, la amenaza de nuevos competidores. Segundo, la amenaza de sustitución de productos o servicios. Tercero, el poder de negociación de los proveedores. Cuarto, el poder de negociación entre los compradores. Y quinto, la rivalidad entre los competidores existentes. La fuerza de estos 5 factores varía de sector a sector y esta determina la rentabilidad a largo plazo. En ciertas industrias en que los 5 factores son favorables, tales como el de los refrescos embotellados, computadoras mainframe, publicidad basada en informática, farmacéuticos y cosméticos, muchos competidores pueden lograr simultáneamente atractivos retornos a su inversión. Otros sectores en los que la presión de una o más de estas fuerzas competitivas es inmensa, tales como el del hule, aluminio, semiconductores y computadoras personales, solo algunas cuantas empresas logran ser muy rentables durante largos periodos de tiempo. Las 5 fuerzas competitivas definen la rentabilidad de un sector porque determinan los precios que las empresas pueden establecer, los costos que puedan aguantar y la inversión requerida para competir adecuadamente. La amenaza de nuevas empresas competidoras limita el potencial de utilidad global en un sector porque cada nuevo competidor introduce nuevas capacidades técnico-comerciales y busca conquistar su porción del mercado actual, reduciendo así los márgenes de utilidad. Los grandes y poderosos compradores y proveedores negocian su nivel de utilidades entre ellos. Muchas veces la rivalidad competitiva exagerada destruye las utilidades de todos al exigir costos adicionales de publicidad, ventas, investigación y desarrollo, o al bajar los precios transfiriendo las ganancias a los clientes. La presencia de productos sustitutos muy parecidos en el mercado limita el nivel de precios que podemos fijarle a nuestros productos y servicios. La fuerza de cada uno de estos 5 factores competitivos es función de la estructura del sector y de las variables económicas y características tecnológicas del mismo. El poder de compra, por ejemplo, es función de aspectos tales como el número de compradores, qué tan seguras tiene las ventas de una empresa el comprador, y si un producto es una fracción significativa de los costos totales del comprador, generando sensibilidad de precios. El riesgo de entrada de nuevos competidores depende de la rigidez de las barreras naturales del sector, tales como lealtad de marca, economías de escala o la necesidad de penetrar ciertos canales de distribución. Además de responder a los retos estructurales del sector e influenciarlos, toda empresa debe seleccionar una posición deseada dentro del mismo. Este posicionamiento define el enfoque integral que deberá adoptar para competir. Por ejemplo, en la industria de chocolates, las empresas norteamericanas tales como Hershey y M&M Mars compiten produciendo masivamente y comercializando masivamente líneas relativamente limitadas de barras de chocolate estandarizadas. En contraste, empresas suizas tales como Lindt, Sprungli y Tobler-Jacobs venden principalmente productos elegantes a precios más altos por medio de canales de distribución más limitados y especializados. Producen cientos de presentaciones diferentes, utilizan de los ingredientes de más alta calidad y manufacturan utilizando tiempos más largos de elaboración. Como lo ilustra este caso, el posicionamiento define toda la estrategia de competencia, no solo el tipo de producto o clase de clientela deseada. En el corazón de este posicionamiento está la ventaja competitiva. A largo plazo, una empresa sobrevive por encima de sus competidores y logra una ventaja sostenible. Existen 2 tipos de ventajas básicas: costo más bajo y diferenciación.
Costo más bajo es la habilidad de una empresa de diseñar, producir y comercializar un producto comparable con más eficiencia que sus competidores a precios iguales o cerca de los de estos. Costos más bajos se traducen directamente en retornos significativos. Por ejemplo, los productores de acero y semiconductores de Corea han competido exitosamente en los últimos años contra sus competidores extranjeros utilizando esta estrategia. Ellos han fabricado productos comparables a muy bajo costo, empleando mano de obra de bajo costo, pero altamente productiva, así como tecnologías de proceso modernas compradas o adquiridas bajo licencia de proveedores extranjeros. Por otra parte, la diferenciación es la habilidad de una empresa de ofrecer al comprador un valor distintivo y superior en términos de calidad de producto, atractivos especiales o servicio después de la venta. Por ejemplo, los productores de máquinas y herramientas de Alemania compiten con estrategias de diferenciación que involucran un alto desempeño y confiabilidad del producto, así como gran eficiencia de servicio de mantenimiento. La diferenciación permite a una empresa manejar un precio de alto producto que conlleva una rentabilidad superior siempre y cuando los costos sean comparables a los de los competidores. La otra variable importante de posicionamiento es el alcance competitivo. Este se refiere a la amplitud del mercado objetivo dentro de su sector. Toda empresa debe escoger la gama de variedades de producto o servicio que ofrecerá, los canales de distribución que empleará, los tipos de compradores que servirá, las áreas geográficas en las que venderá y el abanico de sectores relacionados con los que también competirá. Una razón del por qué el alcance competitivo es importante es que la mayoría de los sectores están segmentados. En casi cualquier industria de la actualidad existen distintas variedades de productos múltiples y complejos canales de distribución, así como muchos y diferentes tipos de clientes. Los segmentos son importantes porque frecuentemente tienen diferentes necesidades. Una camisa popular y una camisa de diseñador pueden tener el mismo uso, pero se venden a diferentes compradores con criterios de compra muy distintos. El atender diferentes segmentos requiere estrategias distintas. Es muy común que las empresas de un país logren el liderazgo internacional en ciertos segmentos de algunas industrias. Por ejemplo, Taiwán lo ha sido en zapatos de piel económicos e Italia en zapatos de piel de lujo. El tipo de ventaja competitiva y el alcance de esta definen el concepto de una estrategia integral de negocios que incluye diferentes acciones para lograr maximizar el desempeño dentro de su sector. Por ejemplo, en la construcción de barcos, las empresas japonesas siguen la estrategia de diferenciación, ofreciendo una amplia gama de transporte de alta calidad y de alto precio. Los fabricantes coreanos han seguido la estrategia del liderazgo de costo bajo, ofreciendo también muchos tipos de transportes marítimos de buena, aunque no superior calidad. Sin embargo, lo hacen a menor costo que las empresas japonesas. Por otro lado, las compañías astilleras escandinavas son diferenciadoras con enfoques muy específicos, concentrándose en ciertos tipos de barcos especializados, tales como los rompehielos y cruceros turísticos, que requieren tecnología especializada y que pueden comercializarse a altos precios para compensar por los altos costos de mano de obra escandinava. Finalmente, las empresas constructoras de barcos de China se enfocan a la estrategia de bajo costo y son ahora los nuevos competidores de este sector de negocios, ofreciendo varios tipos de transporte relativamente simples, de tipo estándar a costos y precios aún más bajos que los coreanos. Las empresas de éxito crean su propia ventaja competitiva percibiendo y descubriendo nuevas y mejores formas de competir en una industria, llevando sus acciones a ciertos mercados objetivo. Esto requiere en realidad una actuación innovadora de negocios. Las causas más comunes de innovación que modifican la ventaja competitiva en un sector son las siguientes. Primero, nuevas tecnologías. Segundo, nuevas o cambiantes necesidades de los compradores. Tercero, surgimiento de un nuevo segmento industrial o de servicios. Cuarto, costos o disponibilidad cambiantes de insumos. Y quinto, cambios en la reglamentación gubernamental. Este tipo de factores ha sido utilizado exitosamente por los fabricantes de automóviles japoneses y los constructores de aviones comerciales norteamericanos,
tales como la Boeing, McDonnell Douglas. En esta última empresa me tocó trabajar durante un periodo de 4 años como consultor internacional de su programa de compensación e intercambio tecnológico comercial con Finlandia, Yugoslavia, Hungría y Austria. Durante décadas, la empresa Boeing ha implementado rigurosamente una estrategia internacional clásica, exportando exitosamente aviones jets comerciales desde sus 2 plantas cerca de Seattle, Washington, en el noroeste de Estados Unidos, al resto del mundo. Más de la mitad de todos los jets comerciales que se han construido mundialmente son de Boeing. Las especificaciones para los aviones jet son universales. No requieren virtualmente ninguna adaptación a mercados locales. En razón de que el costo de entrar a este sector industrial es tan alto, ningún otro país ha establecido barreras especiales a la importación de este tipo de transporte aéreo, pues no cuentan con empresas nacionales competidoras de Boeing. Aprovechando la estabilidad y seguridad de su enorme mercado norteamericano y las grandes economías de escala que ha gozado al dominar el mercado mundial de jets comerciales, la empresa Boeing hasta hace poco tenía muy poco incentivo de cambiar lo que hasta ahora venía siendo. Construir más aviones más rápidamente y a menor costo